Vamos a hablar con él una vez más. El tema que les quiero compartirles en esta mañana, del cual quiero enseñarles la palabra de Dios, es acerca de la voluntad de Dios. ¿Conectados, verdad, hermano David? Amén. La voluntad de Dios. Bien, así que vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias porque hay una promesa tuya que donde dos o tres estemos reunidos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Gracias por todos los que este día tu Espíritu nos has traído a congregarnos para adorarte, alabarte y así escuchar tu palabra y escuchar buenas noticias, porque tu evangelio son buenas noticias. Señor, como dijo el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Que eso sea una realidad, como dice tu siervo David, Señor, un siervo que fue hecho conforme a tu corazón, oh Dios. Señor, y que también en esta palabra tuya, en esta mañana, como la primera, que fue tu palabra también por boca de nuestro hermano David, tu palabra esté en medio de nuestro corazón, como dice el salmista, que también tu palabra, que es justicia mediante tu sangre preciosa para salvarnos de nuestros pecados, sea poderosa en esta mañana una vez más, como es tu palabra. Señor, que nuestros labios nunca se refrenen de hablar de tu palabra, de tu evangelio a otras personas que también como nosotros te necesitan. Que nos ayudes también a no encubrir tu palabra, a no encubrir tu justicia, a no encubrir tu sangre preciosa por la cual derramaste en la cruz del Calvario, mostrando tu amor colgado en la cruz, Señor. Señor, ayúdanos siempre a publicar tu fidelidad, a publicar tu gracia mediante el evangelio, y que nunca ocultemos tu gracia en nosotros y la compartamos con nosotros a través de tu evangelización, porque tu verdad es grande. Y que en esta asamblea, en esta iglesia, Señor, siempre el Espíritu Santo se manifieste con poder, aún más en cada momento, para gloria tuya y alabanza. Porque reconocemos en tu palabra que tuyo es el reino, y tuyo es el poder, y tuya es la gloria, Señor. Bendice con tu palabra en esta mañana a los presentes, a los oyentes. Señor, te ruego que por el poder de tu palabra, que por el poder derramado de tu sangre preciosa en la cruz del Calvario, cualquier estorbo que pueda haber en nuestros corazones, reprendas toda hora el enemigo, porque el enemigo es el número uno que impide y cierra el paso para poder entrar al reino de los cielos. Pero tu trono de gracia está abierto, Señor, mediante su sangre, para que todo aquel que invoque tu santo nombre sea salvo, y tú seas el Señor y Dios de todo corazón. En el nombre precioso tuyo, Señor Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Bien, un abrazo a todos y a todas. La palabra que les quiero compartir y enseñar en esta mañana es acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. A ver, ¿cuántos se han aprendido Juan 17, versículo 3? A ver, se los había dejado de tarea. Yo creo que esta es la cuarta ocasión en que lo comparto. ¿Se acuerdan? Juan 17, 3 habla de la voluntad del Señor. Acá en la Biblia dice, ¿de acuerdo? Y esta es, ¿o qué es lo que? Y esta es la vida eterna. A ver. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien hace pecado. También, amén. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Principalmente es, ¿qué es? Y esta es, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que te conozcan a ti, o sea, conocer a Dios. Yo les decía que en una encuesta que han realizado en los Estados Unidos, en esa encuesta a muchos, hablando de cristianos, les preguntaron cuál era acerca de la vida eterna y del cielo, y dijeron un montón de estar con Jesús allá, de que allá no iba a haber enfermedad, y todo eso es cierto, pero nunca dijeron que en el cielo está la presencia de Dios mismo, y nunca dijeron que la presencia de algunos, ¿verdad? Que la presencia de Cristo mora por medio del Espíritu Santo en todo creyente en él. Amén. O sea, ahí está la presencia del Señor.
porque somos templo del Espíritu Santo. Pero entonces, el conocer al Señor, conocer su voluntad. Bueno, su voluntad es, bien claro, aquí lo dice, su voluntad es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has, o a quien has enviado. O sea, Cristo vino a este mundo, nació, creció, fue a una cruz, se mostró, dice la Biblia, en una cruz, ahí mostró su amor para los pecadores, amén, para nosotros los pecadores, y que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, amén, y que Él dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y que nadie puede ser salvo si no es por medio de Él. Entonces esa es la garantía que tenemos, que podemos ir a Él y conocerlo a Él también en la vida eterna, y conocerlo a Él, a nuestro Padre Celestial también, y conocer a Cristo Jesús aquí mismo, viviendo en nuestras vidas. Es lo más glorioso. Es lo que puedo decir, que la mejor experiencia que me ha pasado a mí es conocer al Señor, y cada día lo voy conociendo más. Les decía de lo que me dio un testimonio que durante 10 años no sabía, ahora es un principio, lo voy a contar de nuevo, cuando estaba como pastor misionero en una obra en Guaples, con mi esposa y yo y otros hermanos levantamos allá, y nosotros evangelizamos a los niños y a los adultos y a las familias, ¿verdad? También de la comunidad allá. Y en una de esas evangelizamos una familia, se convirtió al Señor la mamá y los hijos menos uno. Y ellos iban a la escuela bíblica dominical a escuchar la enseñanza, a escuchar la palabra de Dios y a conocer de Cristo, ¿verdad? Porque lo que hacemos las iglesias cristianas, ¿verdad? Es que lo que hacemos es que conozcan a Cristo por medio de la Biblia, ¿verdad? Eso es, porque es el único medio que el Espíritu Santo les convenza para que lleguen a sus pies. Y uno de los muchachos de esta familia llegó por un tiempo, los hermanos y la mamá aceptaron al Señor, lo recibieron como Señor y Salvador, recibieron el perdón de sus pecados, amén. Pero uno de los hijos nunca más, no llegó más. Y le preguntaba a la mamá, ¿y su hijo por qué no vino hoy? Le preguntaba cada vez que nos veníamos. Bueno, es que él tomó malos pasos, se involucró con un cartel de limón y está trabajando con un cartel de limón. Bueno, y esa fue la historia, pasaron como unos 10 años. Y yo quería saber de él, pero la mamá no me decía. Solo me dice, ore por él, porque está involucrado con un cartel de limón, nada más me decía. Y yo había tenido un sueño, por eso es que también el Señor muchas veces, número uno, se revela con la palabra de Dios, y número dos, todo sueño debe ser confirmado con la palabra de Dios, porque si es un sueño que no es confirmado con la palabra de Dios, no procede de Dios, ¿ok? Y yo sé que tener mucho cuidado, porque muchos andan diciendo sueños que no son de Dios, y engañando, ¿verdad? A veces para favor de ellos, manipulando a la gente. Y sucede que pasan unos 10 años. El sueño. Había soñado un sueño con 2 serpientes. Yo vi 2 serpientes que me querían hacer daño, estaban así, de frente a mí, en el sueño, ¿verdad? Con su cabeza levantada para hacerme daño. Bueno, yo me desperté al día siguiente, le pedí al Señor que me ayudara. ¿Y qué se trataba eso? No recibí alguna respuesta inmediata, pero sí, después, y reflexionando con la palabra de Dios, que dice claramente que el diablo es representado por una serpiente. Entonces, bueno, de ahí yo me quedé, bueno, todo está en manos de Dios, y yo, todo está en tus manos, Señor, y seguí predicando durante 10 años. Y hace un poco tiempo me encontré a este joven que ya está casado con una mujer cristiana, va a una iglesia cristiana, no se había convertido con nosotros en el Señor, pero conoció una mujer cristiana, y esta mujer cristiana lo llevó a la iglesia cristiana donde él asistía, y ahí se convierte al Señor. Y me dice, yo iba caminando por Guadalupe en una calle, cuando escuché Pastor José, yo vuelvo a ver, ¿a dónde es? Pastor José, soy yo, me decían allá como a los 25 metros, soy yo. Y digo, hola, venga, que tengo que contarle una noticia. Y ahí, ¿cuál es la noticia? Primero nos saludamos, digo, ¿qué ha pasado con tu vida? Bueno, me dice, me contó su historia, lo que me acaba de decir, que se conoció a una mujer cristiana, ella la llevó a la iglesia y se convirtió a Cristo. Me dice, pero yo quería contarle algo, que no se lo pude contar, porque yo estuve involucrado con su
consumiendo las drogas y vendiendo drogas y en cosas muy horribles, en un cartel de Limón. Y dice, en el barrio donde usted iba con su esposa a predicar a las familias, a los jóvenes, a los niños, a los matrimonios, dice, a usted le habían puesto 2 narcotraficantes presos por su cabeza. Pasaron esos años y yo no supe nada, Dios me guardó simplemente. Me guardó. Pero el Señor me aclara después al tiempo con este joven, ¿verdad? Y le pregunté yo, ¿y por qué ellos querían matarme? ¿Por qué? Me dice, porque ustedes con el Evangelio enseñaban a los niños a conocer a Cristo. Y ese mercado es de ellos, porque ahí es donde están los niños y los jóvenes para que consuman la droga. Y ustedes eran una amenaza, porque cada joven, cada niño que se convertía a Cristo ya nunca iba a consumir droga. Y si se estaban consumiendo drogas, dejaban las drogas. Y este Cristo tiene el poder para hacerlo. Todo es simplemente creer por fe mediante en Él y en su sangre. Él derramó en su sacrificio. Y por eso le digo, gracias por decirlo. Y hoy en día hay muchos jóvenes, esos ya son niños, eran niños y jóvenes. Hoy en día ya muchos de ellos están casados, hasta tienen hijos, dejaron las drogas. Pero si usted era una amenaza para ellos, porque el mercado de ellos, dice, son los niños y los jóvenes. Y ellos lo veían a usted como un enemigo, por eso querían eliminarlo de ahí. Dios me guardó y guardó a mi esposa. No lo sabía, como le dije ahora. Años después, Dios me dio la respuesta con un mismo, ya siendo un joven adulto, que me lo contó el testimonio. Bueno, y la voluntad de Dios es eso, que prediquemos el Evangelio, y Él es para salvar a las almas. A eso viene el Señor. Bueno, luego, ¿qué dijo Jesús acerca de la voluntad? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca de la voluntad? Dice Juan 5:30, Juan capítulo 5, versículo 30, porque no busco mi voluntad. Juan capítulo 5, versículo 30 dice, porque no busco mi voluntad. Qué impresionante que el mismo Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, dice, porque no busco mi voluntad. Versículo 30. Ajá. Dice, todos están ahí, los que tienen su Biblia. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Escuche bien con atención, por favor. Siendo él mismo Jesús, siendo él mismo el Hijo de Dios, es enviado por su Padre. ¿Y qué declara él acerca de la voluntad? No puedo yo hacer nada por mí. Es el Hijo de Dios, es el Jesucristo el que lo dice, amén. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Quién envió a Jesús? Dios Padre. Lo envió con una misión, para hacer la voluntad del Padre, y le reveló el Evangelio para que nos lo revelara a nosotros, lo revelara a la iglesia, y la iglesia lo revele al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, y Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino envió a su Hijo a salvar al mundo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo está condenado, pero Jesús vino a salvar al mundo, Jesús vino a salvar a las personas. Y dice que todo aquel que lo acepte como Señor y Salvador será salvo, pero el que rehúsa o el que lo rechaza no será salvo, mas tendrá un juicio el cual lo juzgará, ¿verdad? Y ese es el juicio también, porque todos lo hemos hecho para vivir vida eterna. Tanto los con Cristo, los que han recibido a Cristo, como los que no están en Cristo, tienen vida eterna. Unos con Cristo, otros sin Cristo. Amén. Pero los que rechazan a Cristo Jesús serán juzgados, ¿verdad? Y la Biblia enseña que estarán siempre en un lugar de tormento, que la Biblia describe, un lugar de tormento eternamente. Ahora más Jesús dice que Él vino a salvarnos de nuestros pecados, de nuestras enfermedades, de nuestros dolores.
Y los que se entregan a Cristo tendrán vida eterna, dice la palabra del Señor, tendrán vida eterna. Él les jugará toda lágrima, todo lloro, todo sufrimiento, Él los jugará. Y dice, y nunca más volverán a tener dolor. Y no estarán en un lugar de tormento. El cielo no es un lugar de tormento. Pero los que rechazan a Cristo sí estarán en un lugar de tormento. Y no tendrán paz eterna. Los que reciben a Cristo tendrán paz eterna. Amén. Ya los que estamos en Cristo hemos experimentado la paz, lo que es tener a Cristo, la paz de Cristo en nosotros. Amén. A pesar del mundo que todavía vivimos, en un mundo caído, pero experimentamos la paz. ¿Tenemos dolor? Sí, claro. Oramos al Señor. Muchas veces nos ha sanado. Amén. Amén. Y oramos. Sufrimos. Muchas veces tenemos escasez. Sí. ¿Vemos el sufrimiento de la humanidad? Sí. ¿Ayudamos a otros? Sí, amén. ¿Cómo nos ayudamos? Predicando a Cristo. Porque el que tiene a Cristo, él dice, Pablo lo dijo, todo, en Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Siempre tener a Cristo es ganancia en todo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué no damos un aplauso al Señor? Amén. Porque Él sí se lo merece. Amén. Y Él mismo dice, yo vine a darle la gloria a mi Padre. ¿Cuál es el ejemplo de nosotros? Darle la gloria a Él. Amén. Así debe ser siempre. Ok. Luego dice, ¿qué dijo el apóstol Juan? Vea, lo que dijo Jesús es porque no busco mi voluntad. Entonces, bueno, antes de cerrar este punto, porque Jesús dijo, el Señor, no, porque no busco mi voluntad. Entonces, para ti y para mí, como cristiano, como seguidor del Señor, ¿cuál voluntad debes seguir? ¿La tuya o la de Dios? ¿Cómo hacemos para buscar la voluntad de Dios? Hay que conocer a Jesús primero, porque Él nos revela cómo buscar a Dios. Amén. Porque, ¿qué hacemos nosotros, la mayoría? Buscamos nuestra propia voluntad. Lo que hay en nuestra vida, lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que buscamos, lo que queremos. Y la palabra voluntad tiene que ver con un deseo, con deseo siempre. Deseas buscar la voluntad de Dios. La palabra voluntad tiene que ver, por definición, es con querer. ¿Sabe que algo sucede cuando las personas están muy tristes o cuando están muy deprimidas? Pierden la fuerza de voluntad. La pierden totalmente. No pueden levantarse. No pueden levantarse. Una vez que uno pierde la fuerza de voluntad. Y yo le puedo decir algo, yo lo he visto, y también me ha sucedido a mí. El estar una mañana acostado y no quererme. Víctor, nos hermanos dio un testimonio hoy, ¿verdad? Muy lindo de esto. Y decir, ay, tengo que ir a predicar, tengo que ir a enseñar, estoy cansado. Sentirme sin fuerza. Pero algo me recuerda de un famoso siervo de Dios, de Pablo, que dijo esa frase que acabo de decir, ese versículo, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y me levanto a la ducha y a predicar. Amén. Amén. Sí se puede. Cristo es poderoso. Amén. Y lo más terrible que puede pasar a un ser humano es cuando no tiene voluntad. Cuando no tiene. Porque la voluntad no solo es querer y deseo, también es fuerza. La voluntad también es poder. La voluntad también es poder de querer cambiar. Recuerdo, me gusta contar testimonios mientras comparto las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de un hombre que se llamaba Mario. Mario estaba casado y tenía a su esposa y 3 hijos. Pero Mario era alcohólico. Y muchas veces cuando salía a evangelizar me lo encontraba en la calle, estaba con sus amigos, borracho, y yo le decía, Mario, ¿cómo amaneciste hoy? Y me decía, pastor, no puedo, no tengo fuerza de voluntad, porque el alcohol me consume la voluntad, se la consumió, yo no puedo. El alcoholismo le había robado la voluntad. ¿Y quién hace eso? El diablo, por supuesto. Y el diablo usa sus medios para robarle lo más valioso que puede tener una persona: fuerza de voluntad. Si usted tiene fuerza de voluntad, tiene poder de cambiar. Amén.
Pero le quiero decir que el que tiene el poder de cambiar y tiene la voluntad perfecta y agradable es Cristo Jesús, y entonces le da el poder de poder cambiar. Pero él tiene que, la persona tiene que invitarlo a venir a su vida para que él entre a su vida, le perdone. ¿Y qué pasa? Entonces le da poder de cambiar. Y varias veces, dentro de todas esas, una vez me lo encontré a Mario, me lo encontré en un caño. Estaba lloviendo y el agua le pasaba por encima de su rostro y él apenas podía sacar la nariz, no se podía levantar, estaba a punto de ahogarse, no solo en el alcohol que se estaba ahogando, sino en la lluvia que le estaba cayendo y por el caño donde él estaba acostado. Y yo los saqué y oré al Señor y le hablé: Mario, entrégate a Cristo. Él te ama. Pero es que él decía: no estoy preparado. Y le digo: Mario, nadie está preparado. El único que puede preparar su corazón es el Espíritu Santo y convencerlo, y con la sangre que Cristo derramó en la cruz de Calvario, limpiarle. Y me dice, ese día me dijo: eso que has dicho, lo creo. Y de repente digo: lo creo, quiero recibir a Cristo. Y ese día él se entregó a Cristo y le dijo que le perdonara, que era un hombre pecador. Y se entregó. Pasaron un tiempo, él asistió a una iglesia, no fue la iglesia donde yo estaba, pero fue a otra iglesia, le ayudaron a crecer. Y el año pasado, Mario, mi amigo, y llegó a ser, Mario, uno de los amigos del alma mía, por su testimonio. Él iba en su moto, atravesó una autopista y un trailer le pasó por encima. Ahí llegó Mario. Uno podría decir: hasta ahí llegó Mario, pero Mario se fue por encima. La historia de esto es que la única voluntad perfecta y agradable es la de Dios. Uno nunca sabe qué puede pasar con la vida que el mismo Dios nos dio. Por eso la Biblia dice: la voluntad de Dios es que hoy seas salvo. La voluntad de Dios es que hoy tu gracia, el perdón de Él en Cristo Jesús te perdone. Pero hay que pedírselo. Se le pide y Él lo hace. Y lo he visto en muchos hombres, pero sobre todo en mi vida. Y guardándome también para la gloria de Él. Entonces, ¿qué dijo el apóstol Juan? Un siervo de Dios dijo esto. Juan, ¿recuerdan de Juan? El apóstol Juan de la Biblia. Vámonos a 1 de Juan 2.6, por favor. 1 de Juan 2.6. Muy bien. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice: voy a darle vuelta un poquito a la mano. Aquí me levanta las hojitas. ¿Estamos por ahí? Muy bien. Ok. 1 de Juan 2, versículo 6. Escucha esta palabra del Señor. Porque también las personas se pueden engañar a sí mismos, creyendo que están haciendo la voluntad de Dios y no estar haciendo la voluntad de Dios. Pero Juan es el apóstol del Señor directo, y él dice en el versículo 6, 1 Juan 2.6, el que dice permanece en él debe andar como él anduvo. Esa es la señal de un seguidor de Jesús. Si permanece en él, anda como él anduvo. Si no, no es. Así es. Entonces la voluntad del Señor es que andemos como él anduvo. O sea, él es nuestro modelo a seguir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque también él dijo en Mateo, escuchemos eso, en Mateo capítulo 12, mientras voy a acomodarme. ¿Alguien me puede conseguir esa etiqueta, por favor?
Mateo capítulo 12. Dale vuelta a la... Jesús dijo, todo aquel que hace su voluntad es su familia. Muy bien. Mateo capítulo 12. Gracias, hermano. Que Dios me la bendiga. Amén. Todo aquel. Los versículos del 46 al 50. Muy bien. ¿Estamos ahí? Amén. Muy bien. Todo aquel que hace mi voluntad es mi familia. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué los cristianos nos decimos hermanos? Somos una familia en Cristo. Ajá. Y decimos, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Al principio no lo entendía, por supuesto, cuando me decían hermano. Dios le bendiga. Luego entiendo por qué. Y Jesús mismo nos llama hermanos. Véalo acá. Entonces, Jesús dijo que todo aquel, el Señor Jesús dijo que todo aquel que hace su voluntad es su familia. Se pertenece a su familia espiritual. Mateo 12. Ahora sí. ¿Estamos ahí? Los versículos del 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, ¿qué hacía Jesús, el Señor? Hablaba con la gente. Hoy habla con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos decimos aleluya? ¿Está hablando Jesús con nosotros hoy? Sí, amén. No lo dudemos. Está hablando con su palabra. Este libro es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es viva y es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, dice. Amén. Que penetra el alma, que penetra el corazón y que discierne las intenciones del corazón, que discierne la mente, que discierne si estamos en lo falso o en lo verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Vea, dice acá. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. ¿Quiénes? Jesús tuvo una familia natural. ¿Quién era la familia natural de Jesús? Su madre y sus hermanos. Amén. Dice, y aquí lo dice la palabra de Dios. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es? Hace una pregunta. Es la misma pregunta que hoy en día nos hace el Señor Jesucristo. Es la misma pregunta. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, ¿hacia quién extendió su mano? Hacia sus discípulos. Extiende sus manos. Dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Repita conmigo. He aquí mi madre y mis hermanos. Ahora, si usted observa, ¿a quién extendió su mano? ¿O a los hermanos naturales? A los discípulos. Para que entendamos bien la escritura. Jesús extiende su mano a sus discípulos. No la extendió a sus hermanos naturales. Ni a su madre, ¿verdad? Porque quería señalarles quiénes eran sus hermanos. Y les señala, mira, estos son mis hermanos, mis discípulos. ¿Quiénes son los discípulos del Señor? Los que le siguen, los que le aman, los que le sirven, los que se han entregado a Él, los que han creído que la sangre de Él los compró. Amén. Y que por su gracia son salvos y son perdonados. Amén. Ok. Y dice, sigo o aquí que nos quedamos. Porque todo aquel, y dice en el versículo 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, lo que está. ¿Qué compone una familia? Padre, madre, hermanos. Amén. Esos son hijos naturales. Amén. El papá, descendimos de un papá, de una mamá. Los hermanos son una familia natural.
Es la familia a la cual pertenecemos en este mundo. Ahora, pero Él dice, porque todo aquel que hace la voluntad, o sea, la voluntad de Dios, o sea, de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. Todo aquel, subraya aquel, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano. O sea, es mi familia espiritual. ¿Ves qué impresionante? Dice la Biblia que ante toda familia en la tierra, en los cielos dará cuenta al Señor. Amén. Pero hay una familia, mediten eso, mi familia natural. Yo quiero que toda mi familia natural vayan al cielo el día que mueran. ¿Cuántos dicen amén? Pero algunos no irán al cielo. Algunos no rechazarán a Dios por medio de su Hijo. ¿Quiénes lo van a hacer? No lo sé. No lo sé. Pero hay una familia que siempre estará con ustedes, aquí y en el cielo eternamente. Es la familia espiritual ganada con la sangre de Cristo Jesús el Cordero. Amén. Y allá nos veremos. Nos veremos. La familia eterna. Ve qué buena noticia. Mientras yo le digo, como la enseñanza de Jesús en Lucas capítulo 16, la enseñanza del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan bien? Donde uno de los hermanos, dice Jesús, lo que quiera leer Lucas 16 en sus tazas, por aquí no me va a dar tiempo, pero uno de los hermanos del rico es, ¿verdad? Muere y va al lugar de tormento. Y él dice, Jesús enseñando, ¿verdad? Dice que este hermano que muere pide que Moisés o alguien de aquí, o Abraham sí, vaya y les diga para que no vengan y él dice, para que no vengan aquí a este lugar de tormento. Él desde allá es consciente en el lugar de tormento dónde está. Él murió y fue a ese lugar de tormento, fue llevado a ese lugar de tormento, pero él es consciente que dejó papá, mamá y hermanos acá en la tierra, y él pide que venga a Abraham, que vaya a hablarle para que no venga a este lugar de tormento. Y Jesús le dice, ya no se puede, pero es consciente de que tiene una familia natural aquí y que también tiene una familia espiritual, pero que no va a estar con la familia de Jesús. ¿Me están entendiendo lo que la Biblia enseña? ¿Sí lo entendemos claro? Ok. O sea, ¿qué quiere decir? Que allá Él está diciendo, no quiero que vengan aquí a este lugar de tormento. Él no quería. Alguien egoísta decía, alguien egoísta hubiera pensado, sí, que vengan aquí para que me hagan compañía. ¿Usted sabe? No, dice, siendo él el hermano, dice, no quiero que vengan aquí. Al que él estaba sufriendo y de todo, y está sufriendo por toda la eternidad, y ahí estará. Eso es fuerte, pero es la realidad que enseña nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso le empecé con Juan 17:13. La voluntad de quién? Del Padre es que lo conozcan a Él por medio de su Hijo, y la vida eterna por medio de su Hijo Jesús. Bien, seguimos. Terminamos con Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Entonces, diciendo una vez más todos el versículo 50 en voz alta, los que quieran. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, esa es la familia espiritual. Y Jesús nos llama hermanos, es su familia. ¿Cuál es la familia de Jesús? La iglesia, que ha sido comprada con su sangre preciosa. Amén. Comprada no con oro ni con plata, ni con el desempeño humano, porque algunos pretenden entrar a la iglesia del Señor con propio desempeño, con propias obras de justicia, creyendo que hacen buenas obras y que las buenas obras son útiles, pero creen que las buenas obras le pueden perdonar sus pecados y entrar al cielo. No, las buenas obras son buenas, pero son insuficientes. Es un desempeño
por ese desempeño que el ser humano hace y que pretende llegar a la gloria de Dios, no puede llegar nunca, solo a través de la sangre de Cristo Jesús, amén, que es por la gracia de Él, mediante la fe en su justicia, en su sangre, dice la Biblia, que podemos llegar al cielo, o llevarnos al cielo el Señor nuestro Dios, amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la iglesia es el fiel reflejo de la familia espiritual aquí en la tierra, amén. Por eso debemos de vivir como familia espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Aunque tú tengas tu familia natural, todos tenemos familia natural aquí, amén. Ama a tu familia natural, ama a tu familia espiritual, que es la iglesia, que fue comprada con la sangre de Cristo. Ora por tu familia natural, que aún no ha sido salva, que no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Ora por ellos, dobla rodillas, ayuna por ellos, y cree que la sangre del Señor fue derramada por ellos también, y que para que ellos no lo rechacen. Ora para que el Espíritu Santo los convenza de justicia y de pecado, por cuanto no creen en Él. Yo no creía en Jesús en principio, pero un día el Espíritu Santo me convenció y me hizo ver que era pecador, porque la Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aún uno, y no hay quien entienda a Dios, ni uno solo. Dice que ni hay uno que haga el bien, que todos se hacen el mal y se desviaron. Eso se llama pecado. Eso se llama pecado en general. Al habitar el pecado en el ser humano, cuando Adán pecó en el paraíso, pasó todo el pecado a todas las generaciones, y todos de ahí nacimos pecadores. Amén. Por eso la Biblia dice que no hay quien haga el mal, no hay quien haga el bien, no hay quien haga la justicia. Todos se desviaron, aún no se desviaron. Resumo, eso se llama pecado. Si alguien dice que nunca adulteró, que nunca ha adulterado, que nunca ha robado, es mentiroso. Porque si no, puede ser que haya adulterado por su cuerpo, o con un solo pensamiento ya adulteró. Dice, yo nunca le he robado a nadie, pero tal vez no le he robado físicamente, he ido ahí literalmente a robar, pero con su pensamiento de quererle robar, ya robó. Ahora, alguien dice aquí, nunca he deseado el mal a nadie, nunca, yo levanto mi mano. Yo pregunto esta mañana, ¿a quién de aquí nunca ha deseado el mal a nadie? ¿Quién levanta su mano? Yo creo que todos más bien la metemos en el bolsillo, la escondemos. Porque una o dos o tres o 100,000 veces a alguien le hemos deseado el mal. ¿Ok? Ya eso es pecado. Entonces, ¿quién se puede salvar de su pecado? Absolutamente nadie. Por eso Jesús se llama el Salvador de los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Porque vino a salvarnos. ¿Y para qué? Para rescatarnos. Y ya no una vez salvados, no vivir conforme al pecado, sino como perdonados, libertados del poder del pecado y de Satanás. Criaturas nuevas personas en Cristo Jesús, ayudando a otros. ¿Cuántos dicen amén? Bien, ¿cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la vida que a Dios le agrada? Y aquí voy a quedarme con esta parte de la enseñanza. ¿Cuál es la voluntad de Dios que le agrada a Él? La vida suya que le agrada a Él, la vida mía que le agrada a Él, la vida de iglesia que le agrada a Él. Tanta gente hoy en día se rompe en el coco cómo adorar y alabar a Dios. Perdón que diga esta expresión. Se rompen en la cabeza. Y han hecho mitos y prejuicios de cómo alabar a Dios y creen que así se alaba a Dios y un montón de cosas. Pero aquí en Primera de Tesalonicenses, por favor, el capítulo 4, versículo 3 al 12, uno se da cuenta si como cristiano estoy adorando o alabando a Dios. Si soy un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Ese es el propósito de como fuimos rescatados, para seguir la voluntad de Dios. Seguir la voluntad de Dios es, y lo explica la Biblia acá, en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Muy bien. Los versículos del 3 al 12. Mientras yo llego, usted también va buscando ahí. 1 Tesalonicenses. Está casi ya más hacia el final de la Biblia, ¿verdad? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 12. La vida que agrada a Dios. Tú como cristiano, esta es la vida que agrada a Dios. Tú como creyente, usted como creyente en Cristo, usted como seguidor en Cristo Jesús, ¿quieres saber cómo alabar y adorar a Dios? ¿Quieres saber si estamos adorando y alabando a Dios todos los días? Hay un pequeño resumen aquí que nos ayuda a eso. Y romper todo mito de que así se adora a Dios y de que así se alaba a Dios. ¿Usted no entiende cómo estoy diciendo eso? Todo mito religioso.
Vamos, estamos ahí. Primera Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 3 y 12, los repito de nuevo para estar todos ahí enfocados. Dice, ay, ¿qué se me hizo? Primera Tesalonicenses, sí. 4, 3. Ah, ok, ahora sí. Pues, ahí empieza así, ¿verdad? Pues, la voluntad de Dios, todos conmigo leyendo, por favor, escuchando el mensaje de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque nosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Vea todo lo que nos enseña el Señor acá. La voluntad que agrada a Dios. La voluntad que agrada a Dios. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, aquí puedes decir, es como el escáner, ¿verdad? Es un escáner ahí, un lector. Aquí no estoy agradando a Dios, en esto sí, en esto no. Pero ojo, que a Dios no le gusta a medias. No. Si eres cristiana, Él dice claramente, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es la palabra santificación? Es apartarse de todo mal. Estar apartado de todo mal. Ahora, ¿alguien sin Cristo puede hacer esto? No puede. Porque si no tiene a Cristo en su corazón, no tiene el Espíritu Santo. Y la voluntad es de hacer sus propios deseos. No puede seguir a Cristo. Lo puedo decir yo cuando decía, sí existe Cristo, pero no lo había recibido. No lo había reconocido como mi Señor y Salvador. Porque buscaba mi salvación en otros medios. Luché y nunca me pude apartar del mal. Porque la voluntad del pecador es seguir el pecado. La voluntad de Dios es que ha sido apartado para servirle al Señor. Amén. Entonces, seguir la voluntad. Entonces, porque ya sabéis, y luego sigue diciendo, otra manera de saber es tu aspecto sexual. Tu aspecto sexual. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Tu vida sexual. Tu desempeño sexual. Porque es importante, ¿verdad? ¿Quién hizo la sexualidad? Dios hizo la sexualidad. Amén. Y es una bendición. Pero Dios sus leyes para vivir esa sexualidad sana. Para vivir la sexualidad conforme a Dios nos la regaló. La sexualidad es un don de Dios. Dios nos la regaló. Lo que pasa es que el hombre, cuando anda en el pecado, la ensucia, fornica, adultera. Cuando digo el hombre me refiero a la humanidad entera. Fornica, adultera. No administra la sexualidad como Dios se la dio. Algunos ven la sexualidad como algo manchado. La sexualidad es un regalo de Dios. Dios la regaló para el disfrute del matrimonio. Y por medio de esa sexualidad, Dios nos da otros dones. Da también hijos e hijas. ¿Cuántos vientres embarazados? Vientres embarazados. Benditos por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén aquí esta mañana? Si hay alguien que tenga en su vientre un hijo, una hija, no lo sé, pero Dios la trajo aquí. Digo porque eso tiene que ser una mujer, ¿verdad? Toque su abdomen ahí. Tú, bendícelo o bendícelo. Es un don, es un regalo que el Señor te dio. Usó a un varón. ¿Cuál es el varón?
Bueno, pero sea como sea, es una creación del Señor, amén. Amén, es una creación del Señor. Entonces, bendícelo siempre. Elimina toda culpabilidad. Cristo lo ama. Como a ti, como él o ella. No sé, ¿ya te dijeron qué es? Ahorita. ¿Me vas a contar cuando creían? ¿Cuándo vamos a orar por el vientre de nuestra hermana? Por ese fruto bendito que está ahí, que es del Señor. Amén. Muy bien, gloria a Dios. ¿Ves lo que hace el Señor? Eso hace la palabra del Señor. Eso hace el Espíritu Santo. Así que bien, gloria a Dios. Bien, entonces, ya para ir cerrando entonces. Así que el que desecha esto no desecha a hombres sino a Dios, que también dio su Espíritu Santo. Dios dio el Espíritu Santo. Es un don de Dios el tener también el Espíritu Santo viviendo y morando en nosotros. Y así que ya quiero cerrar y invitarle que nos pongamos de pie y nos vayamos a Romanos 10, capítulo 13. Romanos capítulo 10. Romanos, por favor, en la Biblia, la palabra del Señor. Romanos capítulo 10. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Bueno, desde el versículo 9, bueno, desde el versículo 8 hasta el 13, ¿cuál es la voluntad del Señor? Primeramente con el ser humano, es que tenga un encuentro con Jesucristo, el Señor y Salvador. Amén. Que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Dice a partir del versículo 8, Romanos capítulo 10, versículo 8 al 13, ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que estamos predicando acá en este lugar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La oración más importante que una persona puede hacer, su primera oración, es pedirle a Jesús, el Hijo de Dios, que le perdone sus pecados. Y hoy lo puedes hacer aquí en este lugar al oír la palabra del Señor, porque este es el testimonio de Jesús. La Biblia es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y puedes orar esta oración diciéndole al Señor, primero, es una invitación del Señor Jesús, porque Él dice, porque con el corazón se cree para justicia. Y aquí, porque con el corazón se cree para justicia, es que el corazón humano es pecador. Y solo la justicia de Cristo salva al corazón humano, mediante su fe en su sangre, lo limpia. En el corazón humano habita el corazón, habita el pecado, amén. Habitan los malos deseos, todo habita en el corazón humano. Por eso si creen con el corazón para justicia y creen que la justicia de Cristo es perfecta, le va a limpiar en esta mañana y le va a perdonar y le va a hacer libre. Amén. Hay una justicia terrenal, pero también hay una justicia celestial, la que perdona, la que absuelve a las personas de toda transgresión, de todo delito, de todo pecado. Se encuentra en Jesucristo. Le invito que pueda pasar adelante todo aquel que quiera recibir al Señor en esta mañana. Que pase aquí adelante, nosotros vamos a orar con usted. Jesús lo hizo públicamente, usted puede hacerlo públicamente. Y puede pasar aquí adelante y oramos con usted. ¿Hay alguien aquí en este momento que quiera pasar adelante y decir, yo quiero recibir a Jesús como mi Señor y Salvador? Que pase adelante. Hoy es día de salvación. Aproveche el día de perdón que se encuentra en Cristo Jesús. Bueno, ahí donde esté, creyendo a la palabra que hoy escuchó, ore esta oración conmigo, pero creyéndole al Señor. Ore conmigo. Pídele al Señor. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, gracias por haber venido a este mundo, enviado por nuestro Padre Celestial, por mi Creador. Y fuiste enviado a una cruz. Y en tu cruz mostraste tu amor, derramando tu sangre por mis pecados. Reconozco que soy una persona pecadora
Hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Límpiame de mi pecado y de toda maldad. Y con mi boca y mi corazón te confieso con mi corazón para que me limpies mi corazón con tu justicia, con tu sangre preciosa. Y hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Te recibo en este momento. Ven a mi vida. Sálvame. Y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. ¿Quiénes hicieron esta oración por primera vez? ¿Usted? Amén. ¿Hay alguien más que lo hizo? ¿Bien? Ok. Bien. Si gusta para semana, entonces, aquí para oremos semana.